Hola a todos los seguidores de nuestro canal de YouTube. La Operación Paperclip fue un programa secreto que trasladó a más de 1.600 científicos, ingenieros y técnicos alemanes de la Alemania nazi a los EU para empleo gubernamental después de la Segunda Guerra Mundial, 1945 a 1959. Supervisada por la Agencia Conjunta de Objetivos de Inteligencia, JIOA, fue ejecutada principalmente por agentes especiales del Cuerpo de Contrainteligencia, CIC, del ejército estadounidense, incluyendo a algunos exmiembros y líderes nazis. La Agencia Conjunta de Objetivos de Inteligencia, JIOA, tenía varias funciones en el marco de la Operación Paperclip. Estas incluían la administración de las políticas de Paperclip, la compilación de expedientes sobre científicos, ingenieros y técnicos nazis y extranjeros, y actuar como enlace con los oficiales de inteligencia británica que llevaban a cabo proyectos similares. La JIOA también recopilaba, desclasificaba y distribuía informes sobre la inteligencia científica, técnica e industrial alemana, así como informes del Subcomité de Objetivos de Inteligencia Combinados, SIOS. Tras la disolución del SIOS, la JIOA asumió gran parte de sus responsabilidades. En 1962, la Agencia Conjunta de Objetivos de Inteligencia fue disuelta después de 17 años de servicio, y la mayoría de sus expedientes sobre científicos nazis fueron transferidos a la Administración Nacional de Archivos y Registros, NARA. Algunos de los expedientes de la Operación Paperclip incluían los de Magnus von Braun, George Rick-Hay, Arthur Rudolph y Walter Schreiber. El expediente de Bernhard von Braun no está disponible para el público, ya que fue excluido de los documentos transferidos a la NARA, con la nota de que no se incluye entre los expedientes uno del científico espacial Bernhard von Braun. Nunca fue transferido a NARA. En febrero de 1945, el Cuartel General Supremo de la Fuerza Expedicionaria Aliada, SAF, estableció T-Force, también conocida como Subdivisión de Secciones Especiales, que creció hasta contar con más de 2.000 efectivos en junio. T-Force tenía la tarea de examinar 5.000 objetivos alemanes, buscando conocimientos en diversas áreas como caucho sintético, catalizadores de petróleo, diseños de equipos blindados, armas V-2, cohetes, aviones propulsados por cohetes, equipos navales, radios de campaña, sustancias químicas de escritura secreta, investigación en medicina aeronáutica, planeadores y personalidades científicas e industriales. A medida que las fuerzas aliadas avanzaban y descubrían un gran número de científicos alemanes a finales de abril de 1945, la Subdivisión de Secciones Especiales creó la sección de explotación de personal enemigo para gestionar e interrogar a estos científicos. Se estableció un centro de detención llamado Camp Dustbin, primero cerca de París y luego en el castillo de Kreuzberg en las afueras de Frankfurt. El 20 de julio de 1945, el Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, JCS, lanzó el primer programa secreto de reclutamiento, denominado Operación Overcast, inicialmente destinado a ayudar a acortar la guerra japonesa y asistir en nuestra investigación militar de posguerra. A finales del verano de 1945, el JCS estableció el JIOA, un subcomité de la Comunidad de Inteligencia Conjunta, para supervisar directamente la Operación Overcast y, posteriormente, la Operación Paperclip. Los representantes de la JIOA incluían al director de inteligencia del ejército, el jefe de inteligencia naval, el subjefe del Estado Mayor Aéreo, 2, Inteligencia de la Fuerza Aérea y un representante del Departamento de Estado. En noviembre de 1945, los oficiales del Cuerpo de Artillería rebautizaron la Operación Overcast como Operación Paperclip, adjuntando un clip a las carpetas de los expertos en cohetes que deseaban emplear en los Estados Unidos. El propósito de la Operación Paperclip no era hostil hacia la Unión Soviética. La principal preocupación residía en la posibilidad de que científicos alemanes emigraran y continuaran sus investigaciones en naciones neutrales durante la guerra. La atención de Estados Unidos se enfocó principalmente en Sajonia y Turingia, que pasaron a ser parte de la zona de ocupación soviética el 1 de julio de 1945. Antes del final de la guerra, numerosas instalaciones de investigación y personal alemán fueron trasladados a estos estados, especialmente desde el área de Berlín. Posteriormente, la URSS llevó a cabo la reubicación de más de 2.200 especialistas nazis junto con sus familias, totalizando más de 6.000 personas, mediante la Operación Osoaviakim en una sola noche del 22 de octubre de 1946.
La operación Osoaviakhim fue una operación secreta llevada a cabo por la Unión Soviética, en la que más de 2.500 exespecialistas alemanes nazis, incluyendo científicos, ingenieros y técnicos con experiencia en diversas áreas, fueron trasladados desde la zona de ocupación soviética de Alemania, SBZ, y Berlín hacia la Unión Soviética. Esta operación también involucró a más de 4.000 familiares, sumando un total de más de 6.000 personas. El objetivo de esta acción era compensar a la Unión Soviética como reparación de guerra. La operación se llevó a cabo en las primeras horas del 22 de octubre de 1946, coordinada por el MVD, anteriormente NKVD, y unidades del ejército soviético bajo la supervisión de la Administración Militar Soviética en Alemania, SMAD, dirigida por Iván Serov. La operación Osoaviakhim no solo implicó el traslado de personal humano, sino también de equipos relacionados. El propósito era literalmente trasplantar centros de investigación y producción, como el centro de cohetes V-2 de Mittelwerk, desde Alemania hasta la Unión Soviética. Se recolectó una cantidad significativa de material de centros de prueba, como el Centro Central de Pruebas de Aviación Militar de la Luftwaffe en Erprobungsstelle Rechin, que fue tomado por el Ejército Rojo el 2 de mayo de 1945. El nombre en clave, Osoaviakhim, proviene del acrónimo de la organización soviética Osoaviakhim, que originalmente reclutó civiles para el Ejército Rojo durante la Segunda Guerra Mundial y luego fue rebautizada como OSAF. Este término fue malinterpretado como Aktion Osoaviakhim por la Deutsche Nachrichtenagentur, DENA, de la ocupación estadounidense el 23 de octubre de 1946 y adoptado por el Grupo Central de Inteligencia, CIG, predecesor de la CIA, como Operación Osoaviakhim. La Oficina de Servicios Estratégicos, OSS, otra precursora de la CIA, utilizó por primera vez el término Operación Osoaviakhim el 13 de enero de 1947. La campaña de Osoaviakhim se llevó a cabo para asegurar la transferencia de conocimientos, y en Rusia, se describe como especialistas extranjeros en la URSS. En algunos casos, también se trasladaron a las familias de los afectados junto con sus muebles. En la mayoría de los casos, los años en la Unión Soviética transcurrieron sin contratos de trabajo y sin legitimación mediante documentos personales. Aunque mucho más grande en escala, la operación Osoaviakhim tenía algunos paralelos con operaciones aliadas anteriores, como la misión Alsos, la operación PI Parklip y la Alsos rusa. Estas operaciones también trasladaron por la fuerza a especialistas militares entre zonas de ocupación alemanas o los llevaron al Reino Unido, Estados Unidos o la Unión Soviética. Al concluir la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética había sufrido enormes pérdidas, con 27 millones de personas fallecidas, 1.700 ciudades destruidas y una grave escasez de alimentos debido a la devastación infligida por la Alemania nazi. En la conferencia de Yalta, los líderes aliados acordaron que las reparaciones de guerra serían pagadas por Alemania en forma de equipos, bienes y mano de obra alemana. Se destinó un 50% a estas reparaciones, es decir, $10.000 millones, a la Unión Soviética. Los aliados, incluidos los soviéticos, estadounidenses, británicos y franceses, se enfocaron en asegurar repatriaciones intelectuales de Alemania. Se desató una competencia entre los aliados para adquirir científicos e ingenieros alemanes, especialmente en campos como la física nuclear para el desarrollo de armas nucleares y la tecnología de cohetes, como el misil V-2 y el Messerschmitt Me-163 Kouma. También se buscó experiencia en áreas como la instrumentación giroscópica, avances en la construcción de aviones y otros campos tecnológicos. El desmantelamiento de la industria alemana también garantizó el desarme completo de su potencial bélico, según lo acordado en la conferencia de Potsdam. Una vez que se firmó el acta de rendición alemana, se trasladaron trabajadores cualificados, documentos, laboratorios y material a zonas de ocupación occidentales. En la zona de ocupación soviética, la Unión Soviética estableció oficinas de diseño y fundó Centralwerke, que incluía institutos y sitios de fabricación y pruebas, heredados de la antigua fábrica subterránea Mittelwerk. Helmut Grottrup, con experiencia en el desarrollo del Quinto II en Peenemünde, dirigió Centralwerke. La operación Osoaviakhim, formalmente decretada el 13 de mayo de 1946, tuvo como objetivo trasladar oficinas de construcción y 2.000 especialistas alemanes antes de fines de 1946. Esta operación sin precedentes,
que involucró a 92 trenes de mercancías, buscaba garantizar el acceso total a las tecnologías alemanas mediante la transferencia de conocimientos y el desmantelamiento y reconstrucción de instalaciones en la Unión Soviética. Fue una iniciativa de gran envergadura que marcó el inicio de la Guerra Fría y la competencia tecnológica entre las potencias. En la noche del 21 al 22 de octubre de 1946, apenas un día después de las elecciones estatales en la zona de ocupación soviética y en Berlín, oficiales soviéticos realizaron una operación masiva de detención en la que, acompañados por un traductor y un soldado armado, visitaron las casas de especialistas alemanes. Aproximadamente 6.500 personas, incluyendo científicos, ingenieros y técnicos, fueron ordenadas a empacar sus pertenencias para un transporte inmediato, todo ello en contra de su voluntad. Estos especialistas abarcaban diversas áreas, con 1.385 de ellos vinculados al Ministerio de Aviación, 515 al Ministerio de Armamento, 358 al Ministerio de la Industria de las Telecomunicaciones, y varios otros en áreas como la industria química, construcción naval, maquinaria agrícola, cine e industria fotográfica, industria petrolera y más. Esto se alineaba con los pagos de reparaciones acordados en el Acuerdo de Potsdam. Los especialistas alemanes eran esenciales para la expansión de la industria armamentística, el desarrollo de tecnologías nucleares y de cohetes. Algunos especialistas lograron llevarse consigo documentos, como registros de construcción y diarios, violando las restricciones impuestas. Después de un periodo de cuarentena intelectual, la mayoría de los especialistas regresaron a Alemania entre 1950 y 1958. Algunos ocuparon posiciones académicas en la RDA, mientras que otros se establecieron en Alemania Occidental, Austria o Estados Unidos. Inicialmente, en la zona de ocupación soviética de Alemania, se establecieron las denominadas Oficinas de Diseño Experimental, OKB, que operaban bajo la Dirección Conjunta Soviético-Alemana. Para mediados de 1946, algunas de estas oficinas se habían transformado en grandes empresas de desarrollo, como la Centralwerke, en Bleicherode, que empleaba a varios miles de trabajadores. Hasta el otoño de 1946, la administración militar soviética en Alemania, SMAD, aplicó de manera bastante permisiva las normas del Consejo de Control Aliado con respecto a la restricción de la investigación alemana. Estas instituciones fueron posteriormente convertidas en sociedades anónimas soviéticas, SAG. Debido a la importancia estratégica militar de estas instituciones, surgieron conflictos con los tratados aliados acordados en la zona soviética. Algunos líderes soviéticos consideraron la posibilidad de trasladar estas instituciones a la Unión Soviética, pero esta propuesta fue rechazada por una facción que argumentaba en contra de la idea de importar competidores al propio país. Ante estas complicaciones, Stalin tomó la decisión de trasladar personal y material especializado a la Unión Soviética el 2 de abril de 1946. El diseñador de cohetes Sergei Korolev, con rango de coronel y asesor técnico de la Unión Soviética, había estado asignado al Centralwerke en Bleicherode y participó activamente en esta campaña. El 19 de abril de 1946, el Ministerio de Industria Aeronáutica de la URSS, bajo el mando de Mikhail Khrushchev, emitió la Orden Secreta número 228 SS que detallaba los aspectos de la reubicación de la industria aeronáutica y de motores alemana, incluyendo la transferencia de personas y materiales. En medio de informes sobre la deportación forzosa de trabajadores especializados alemanes, surgen diversas perspectivas y declaraciones en la prensa de la época. Un informe del periódico Arbeiterbild de Graz del 25 de octubre de 1946 menciona que la deportación forzosa de trabajadores especializados alemanes de Berlín a la Unión Soviética está en pleno desarrollo, afectando a unos 500 técnicos y electricistas. Se informa también sobre una medida similar en Halle y Dessau, donde aproximadamente 1.000 empleados y trabajadores se les pidió que emigraran voluntariamente a Rusia. Las autoridades militares rusas, en respuesta a los informes de deportación forzosa, declaran que ningún alemán ha sido deportado por la fuerza a la Unión Soviética. Aseguran que varios trabajadores especializados viajaron a Rusia con sus familias para trabajar en la industria rusa después de firmar voluntariamente contratos de 2 o 3 años. Un periodista de 2. En una directiva secreta fechada el 3 de septiembre de 1946,
el presidente Truman otorgó oficialmente su aprobación a la operación Paperclip y la expandió para abarcar a 1.000 científicos alemanes bajo custodia militar temporal y limitada. La existencia del programa fue revelada por los medios de comunicación en diciembre de 1946. El 26 de abril de 1946, el Estado Mayor Conjunto emitió la directiva JCS 1067-14 al general Eisenhower, instruyéndolo a preservar registros e información científica alemana, y tomar bajo su control documentos relacionados con organizaciones alemanas dedicadas a la investigación militar. Excluyendo a los criminales de guerra, se ordenó que los científicos alemanes fueran detenidos con fines de inteligencia según fuera necesario. Para llevar a cabo la retirada de los intelectuales útiles para la investigación y el desarrollo, el gobierno nazi utilizó la lista Osenberg. Werner Osenberg, el ingeniero científico a cargo de la Wehrforschungsgemeinschaft, Asociación de Investigación de Defensa, registró los nombres de personas políticamente autorizadas en esta lista para reintegrarlas al trabajo científico. En marzo de 1945, un técnico de laboratorio polaco en la Universidad de Bonn encontró fragmentos de la lista Osenberg en un retrete. La lista llegó al MI6 y fue transmitida a la inteligencia estadounidense. El mayor del ejército estadounidense Robert B. Steiber, jefe de la sección de propulsión a chorro de la rama de investigación e inteligencia del Cuerpo de Artillería del Ejército de los Estados Unidos, utilizó la lista Osenberg para compilar su propia lista de científicos alemanes que debían ser capturados e interrogados. Wernher von Braun, destacado científico espacial alemán, encabezaba la lista del mayor Steiber. En la operación Overcast, la intención original del mayor Steiber era entrevistar a los científicos alemanes, pero lo que descubrió cambió el propósito de la operación. El 22 de mayo de 1945, transmitió al Departamento de Guerra de Estados Unidos el telegrama del coronel Joel Holmes instando a la evacuación a Estados Unidos de 100 de los 400 científicos alemanes bajo su custodia, considerándolos los más importantes para la Guerra del Pacífico. La mayoría de estos científicos trabajaron en el Centro de Investigación del Ejército Alemán en Peenemünde, desarrollando el cohete V-2. Después de su captura, los aliados inicialmente alojaron a estos científicos y sus familias en Landshut, Baviera, en el sur de Alemania. A partir del 19 de julio de 1945, el Estado Mayor Conjunto de los EU asumió la responsabilidad de los científicos de cohetes capturados bajo la operación Overcast. Sin embargo, cuando el nombre Campo Overcast de las dependencias de los científicos se hizo conocido localmente, el programa pasó a llamarse Operación Paperclip en noviembre de 1945. A pesar de los intentos de mantener el secreto, la prensa entrevistó a varios de los científicos ese mismo año. Desde el principio, Estados Unidos creó el Subcomité de Objetivos Combinados de Inteligencia, SIOS, para obtener información sobre instalaciones científicas, militares e industriales, así como sobre sus empleados y conocimientos. Las prioridades iniciales eran obtener tecnologías avanzadas, como los infrarrojos, que podrían utilizarse en la guerra contra Japón, descubrir qué tecnología se había transmitido a Japón y detener la investigación en otros lugares. Wernher von Braun y más de 1.000 de sus colegas decidieron rendirse a los estadounidenses en 1945. Uno de los ingenieros recordó más tarde sus opciones: despreciamos a los franceses, tenemos un miedo mortal a los soviéticos, no creemos que los británicos puedan permitírselo. Entonces eso deja a los estadounidenses. El 20 de junio de 1945, se acercaron desde el este a las fuerzas estadounidenses para evitar el avance del ejército soviético. Un proyecto para detener la investigación recibió el nombre en código Proyecto Safe Haven. Inicialmente no estaba dirigido contra la Unión Soviética, sino que abordaba la preocupación de que los científicos alemanes pudieran emigrar y continuar su investigación en países neutrales. Para evitar las complicaciones involucradas con la emigración de científicos alemanes, el SIO fue responsable de explorar y secuestrar a personas de alto perfil para bloquear los avances tecnológicos en naciones hostiles a los EU. Gran parte del esfuerzo estadounidense se centró en Sajonia y Turingia, que el 1 de julio de 1945 pasarían a formar parte de la zona de ocupación soviética. Muchas instalaciones y personal de investigación alemanes fueron evacuados a estos estados, especialmente desde el área de Berlín.
Para evitar que la Unión Soviética se beneficiara de los conocimientos científicos y técnicos alemanes, Estados Unidos instigó una operación de evacuación de personal científico de Sajonia y Turingia. En 1947, se estima que esta operación de evacuación había rescatado a 1.800 técnicos y científicos y 3.700 familiares. Aquellos con habilidades o conocimientos especiales fueron llevados a centros de detención e interrogatorio. Algunos científicos fueron reunidos como parte de la operación Overcast, pero la mayoría fueron transportados a aldeas en el campo donde no había instalaciones de investigación ni trabajo. La directiva del Estado Mayor Conjunto sobre Investigación y Enseñanza establecía que los técnicos y científicos deberían ser liberados, solo después de que todas las agencias interesadas estuvieran convencidas de que se había obtenido de ellos toda la información de inteligencia deseada. El 5 de noviembre de 1947, la Oficina del Gobierno Militar de los Estados Unidos, ONGUS, celebró una conferencia para considerar el estatus de los evacuados y las reclamaciones monetarias que habían presentado contra los Estados Unidos. Se planteó la posibilidad de violación de las leyes de guerra o reglas de guerra terrestre por parte de Estados Unidos. Aunque se inició un programa para reasentar a los evacuados en el Tercer Mundo, no se llevó a cabo. En 1948, los evacuados recibieron indemnizaciones por 69,5 millones de Reichsmark de Estados Unidos, una indemnización que pronto se devaluó gravemente durante la reforma monetaria que introdujo el marco alemán como moneda oficial de Alemania Occidental. Ion Schimbal concluye que Estados Unidos contó con algunas de las mejores mentes de Alemania durante 3 años, privando así a la recuperación alemana de su experiencia. En mayo de 1945, la Marina estadounidense recibió bajo custodia a Herbert A. Wagner, el inventor del misil HS-293, durante 2 años trabajó primero en el Special Device Center, en Castle Gould y en Hempstead House, Long Island, Nueva York. En 1947, se trasladó a la Estación Aérea Naval Point Mugu. En agosto de 1945, el coronel Holger Taftoy, jefe de la rama de cohetes de la División de Investigación y Desarrollo del Cuerpo de Artillería del Ejército de los EUU, ofreció contratos iniciales de 1 año a los científicos de cohetes. 127 de ellos aceptaron. En septiembre de 1945, el primer grupo de 7 científicos espaciales, ingenieros aeroespaciales, llegó a Fort Strong en Long Island, en el puerto de Boston. Wernher von Braun, Erich W. Neubert, Theodora Poppel, William August Schultz, Eberhard Rees, Wilhelm Jungert y Walter Wiedetzky. A partir de finales de 1945, 3 grupos de científicos de cohetes llegaron a los Estados Unidos para cumplir funciones en Fort Bliss, Texas, y en Whitesand Proving Grounds, Nuevo México, como empleados especiales del Departamento de Guerra. En 1946, la Oficina de Minas de los Estados Unidos empleó a 7 científicos alemanes en combustibles sintéticos en una planta química de Fisher-Tropsch en Luisiana, Missouri. El 1 de junio de 1949, el jefe de artillería del Ejército de los Estados Unidos designó al Redstone Arsenal en Huntsville, Alabama, como el Ordnance Rocket Center, su instalación para la investigación y el desarrollo de cohetes. El 1 de abril de 1950, la operación de desarrollo de misiles de Fort Bliss, que incluía a von Braun y su equipo de más de 130 miembros de PI-PARPIP, fue transferida al arsenal de Redstone. A principios de 1950, la residencia legal en Estados Unidos para algunos de los especialistas del proyecto PI-PARPIP se efectuó a través del Consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Así, los científicos alemanes entraron legalmente a Estados Unidos desde América Latina. Entre 1945 y 1952, la Fuerza Aérea de Estados Unidos patrocinó al mayor número de científicos de PI-PARPIP, importando 260 hombres, de los cuales 36 regresaron a Alemania, y uno, Walter Schreiber, emigró a Argentina. En 1959, 94 hombres de la operación PI-PARPIP fueron a los Estados Unidos, entre ellos Friedbart Winterberg y Friedrich Wigan. En total, a lo largo de sus operaciones hasta 1990, la operación PI-PARPIP importó 1.600 hombres como parte de las reparaciones intelectuales adeudadas a Estados Unidos y el Reino Unido, valoradas en $10.000 millones en patentes y procesos industriales.
La Medalla por Servicio Distinguido de la NASA es el reconocimiento más prestigioso que la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, NASA, puede otorgar. Después de más de 20 años de dedicación y liderazgo en la NASA, 4 individuos que formaron parte de la Operación Paperclip y tenían antecedentes nazis fueron honrados con la Medalla por Servicio Distinguido en 1969, Kurt Dybas, Eberhard Rees, Arthur Rudolph y Wernher von Braun. Ernst Geisler también recibió esta distinción en 1973. El Premio al Servicio Civil Distinguido del Departamento de Defensa es el reconocimiento civil más elevado que concede el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. En 1966, Siegfried Nemeyer, quien había participado en la Operación Paperclip, recibió este premio después de 2 décadas de servicio. El Premio Goddard de Astronáutica es la máxima distinción otorgada por logros notables en el ámbito de la astronáutica, entregado por el Instituto Americano de Aeronáutica y Astronáutica, AIAA. 3 miembros de la Operación Paperclip fueron galardonados con el Premio Goddard de Astronáutica: Wernher von Braun, 1961, Hans von Oyn, 1966, y Krafft Arnold Ehricke, 1984. El Centro Espacial y de Cohetes de EEU en Huntsville, Alabama, es el responsable del campamento espacial de EEU. Varios individuos vinculados a la Operación Paperclip son miembros del Salón de la Fama del Campamento Espacial, que se estableció en 2007, incluyendo a Wernher von Braun, 2007, George von Tiesenhausen, 2007, y Oscar Joul Dare, 2008. En el Museo de Historia Espacial de Nuevo México, se encuentra el Salón de la Fama del Espacio Internacional. 2 miembros de la Operación Paperclip, Wernher von Braun, 1976, y Ernst Steinhoff, 1979, son parte de este distinguido grupo. Hubertus Struwwolf fue admitido en 1978, pero posteriormente fue retirado como miembro en 2006. Otros individuos relacionados incluyen a Willy Ley, 1976, un escritor científico alemán-estadounidense, y Hermann Oberth, 1976, un científico alemán que asesoró al equipo de cohetes de von Braun en Estados Unidos de 1955 a 1958. Sin embargo, ni Ley ni Oberth emigraron a Estados Unidos a través de la Operación Paperclip. Cabe destacar que 2 cráteres lunares han sido nombrados en honor a científicos de la Operación Paperclip: Dybas, en reconocimiento a Kurt Dybas, el primer director del Centro Espacial Kennedy de la NASA, y von Braun. En julio de 1960, la NASA estableció el Centro Marshall de Vuelos Espaciales, MSFC, en Huntsville, Alabama, tras asumir el control de la División de Operaciones de Desarrollo del Arsenal Redstone del Ejército. Wernher von Braun fue designado como el primer director del MSFC. El equipo de desarrollo del centro estaba compuesto por ingenieros estadounidenses del arsenal de Redstone y 118 inmigrantes alemanes que llegaron a través de la Operación Paperclip desde Peenemünde. Von Braun colaboró estrechamente con la Operación Paperclip para trasladar a científicos clave de su equipo a los Estados Unidos. Comenzaron sus labores en Fort Bliss, en El Paso, Texas, en septiembre de 1945. Y la mayoría del equipo ya se encontraba en Estados Unidos en 1946. Inicialmente, von Braun y su equipo actuaron como consultores para el ejército hasta 1950, año en que comenzaron su traslado a Huntsville. En sus primeros días, el centro se enfocó en el desarrollo continuado de la línea de cohetes V-2 y en armamento. Posteriormente evolucionó para convertirse en uno de los principales centros de desarrollo de proyectos de vuelos espaciales de la NASA. El equipo del MSFC también contribuyó a misiones relacionadas con alunizajes, como el Lunar Roving Vehicle. Los proyectos más destacados del Centro Marshall de Vuelos Espaciales incluyeron el cohete V-2 y las misiones del programa Apolo. El Centro Marshall de Vuelos Espaciales fue una de las 3 instituciones de la NASA implicadas en el programa Apolo. Este centro estaba equipado con instalaciones que abarcaban diversas disciplinas, como aeroastrodinámica, astriónica, ciencias espaciales, propulsión e ingeniería de vehículos, computación, fabricación, pruebas y calidad. Cada uno de estos laboratorios desempeñó un papel crucial en la creación y prueba de cohetes, adaptándose a la transición de tecnologías de armamento militar a viajes espaciales. La experiencia adquirida durante la Segunda Guerra Mundial,
especialmente en el desarrollo de cohetes y misiles en los Estados Unidos, sentó las bases para la tecnología utilizada en la creación de la línea de cohetes Saturn. Los ingenieros del Centro Marshall, tanto estadounidenses como alemanes, aplicaron sus conocimientos en el diseño y la prueba de cohetes, marcando un cambio significativo hacia la exploración espacial. Durante el programa Apolo, estos ingenieros participaron activamente en la creación de los vehículos de lanzamiento y diseñaron instalaciones de lanzamiento en Cabo Cañaveral, Florida. Fueron los responsables del desarrollo de la línea de cohetes Saturno, que desempeñó un papel fundamental en el envío de astronautas estadounidenses a la Luna. Esta línea de cohetes se basó en tecnologías previas de ingeniería militar, como el sistema de propulsión líquida derivado del cohete V-2 de Von Braun y sistemas de navegación provenientes de los cohetes Redstone y Júpiter del Ejército de los Estados Unidos. Si te ha gustado el contenido y deseas contribuir al crecimiento continuo de este canal, te invito a considerar la posibilidad de suscribirte a Patreon. Por tan solo 3 euros al mes, no solo estarás apoyando mi creatividad y esfuerzo, sino que también tendrás acceso exclusivo a contenido más detallado y enriquecedor. Como suscriptor, formarás parte de una comunidad comprometida con el desarrollo y la exploración de nuevos temas. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a Patreon y sé parte de esta emocionante aventura. Y hasta aquí llegamos con este emocionante contenido. Si te ha gustado y quieres seguir explorando temas fascinantes como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.